En teoría está creciendo España, ¿no? Han dicho. Los salarios no han crecido en absoluto, están disminuyendo. De hecho, la pérdida de poder adquisitivo del español medio está en máximos ahora. Tu libertad, la poquita que tenías, ha dejado de existir. Si el Banco Central Europeo quiere, tú no puedes gastarte dinero en Andorra. Simplemente mete, como es dinero programable, la CBDC dice, mete una restricción y dice, este señor no puede gastar dinero en Andorra. Tu libertad se ha ido al carajo. Y sin hablar aún del euro digital, porque eso da más miedo aún. Ahora entramos en eso, pero fijaos, el sistema está montado para que nos vayamos a la mierda. ¿Y luego qué? Y luego cojonudo, porque luego decimos que ha sido Juan Roch que ha subido los yogures y todo el mundo a tragar, porque como la gente no tiene educación financiera. ¿Crees que cualquier persona podría empezar a invertir oro o es algo que solo está destinado para ricos? No es un consejo financiero, creo que es un deber. Creo que cualquier persona después de ver este podcast debería plantearse cambiar todos sus activos por oro o por otros activos que mantengan igual de bien el poder adquisitivo. O sea, si fueras una persona que opinara totalmente en contra de ti, ¿qué argumentos sólidos usarían para desmontar tu argumento? Ya lo han hecho, ¿eh? ¿Y sabes quién lo ha hecho? Warren Buffett. Warren Buffett decía que no había que invertir en oro porque no producía absolutamente nada. Claro, porque no es una empresa. Claro, porque Warren Buffett tiene la cabeza estructurada como un gran value investor, ¿no? De hecho, fue discípulo de Benjamin Graham, que es el creador del value investing, ¿no? De la inversión por valor. Entonces, el mejor argumento que te puede dar es que el mejor inversor de todos los tiempos te diga que cómo inviertes en una piedra que no produce absolutamente nada. Este es buen argumento, ¿eh? Sí, pero es que él se equivocó, porque lo que Warren Buffett no tuvo en cuenta es que... Gustavo, bienvenido a Tengo un Plan. La primera pregunta es ponernos en situación. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo España? ¿Cómo lo definirías? Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que España está en la misma situación que estaba hace 10 años y que hace 20. Es una situación en la cual la gente pues sigue viviendo con cloroformo mental, ¿no? Yo esta mañana lo estaba pensando, digo, vamos a ver, salimos de Felipe González, una corrupción bestial. Con Aznar la tuvimos, Zapatero, ahora con Rajoy también, ahora estamos teniendo con Pedro Sánchez, pero la gente sigue en esa tesitura, la tesitura de no darse cuenta de que el problema va a seguir persistiendo. O sea, es decir, ahora mismo imaginaos que viene Feijóo, no va a solucionar nada. O sea, el Feijóo que va a ser más de lo mismo. Quizá al principio no, se hace una renovación, pero a los años siguientes vamos a tener problemas de corrupción otra vez en el PP, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que España necesita ¿el qué? Educación financiera. España no tiene educación financiera. Como consecuencia de que no tiene educación financiera, el arraigo de la responsabilidad individual se traslada al colectivo o al Estado, ¿no? Que se cree que es el monopolista de tus decisiones y de tu voluntad. Y como consecuencia de ello, el Estado cada vez es más grande, y por supuesto pues se termina corrompiendo al margen de que te roban y te expropian tu propiedad privada. O sea, la expropiación de propiedad privada a nivel individual en España ronda entre el 60 y el 70%, entre impuestos directos, indirectos, seguros sociales a cargo del empleado, a cargo de la empresa, tasas e inflación, 70%. O sea, es decir, de lunes a jueves estás trabajando para el Estado. De lunes a jueves estás trabajando para el Estado. Vaya frase. De lunes a jueves estás trabajando para el Estado. ¿Eso va a cambiar ahora con Feijóo? No, en absoluto. ¿Qué es lo que necesitamos en España? Una revolución liberal. ¿Y de dónde parte esa revolución liberal? De la educación, de tener hijos a los que hay que explicar desde pequeñitos que la inflación es un robo silencioso que crea el Estado de manera sofisticada para que no te enteres que te expropian la propiedad privada, porque entrar directamente a robarte los muebles, el oro, etcétera, tiene un coste político muy alto, y a partir de ahí pues que las nuevas generaciones vayan cambiando esto. Pero España tiene un problema muy grave, muy grave. O sea, mira, una estadística que os voy a dar. España tiene más políticos que Alemania, Inglaterra y Francia juntos. Madre mía. Más tío. coches oficiales que todo Estados Unidos. Estamos en récord de recaudación de impuestos, récord de deuda y récord de inflación, sin tramos del IRPF sin deflactar. Aún así, los servicios públicos son los peores que hemos tenido jamás en la historia. Algo ha mejorado, es decir, toda esta expropiación, todo esto que está haciendo que los jóvenes no se puedan ir de casa hasta los 40 años, ¿todo esto ha hecho que la gente viva mejor? No. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene España? Pues que, perdóname la expresión, vivimos, más de la población es borrega, ¿no? Es muchas cosas que comentar. La primera de todas, lo que has dicho del 70% es que yo creo que la gente no es consciente. Estamos hablando de que si ganas 100.000 euros, 70.000 euros no son tuyos. Correcto. O sea, es una locura. Te hablo no tanto de lo que ganas, sino de lo que produces. Es decir, el salario es la producción marginal del trabajador. A ti, más o menos el empresario, vosotros lo sois y cuando contratéis os daréis cuenta, ¿no?, de que calcula cuánto rendimiento me puede dar este individuo y en función de eso pues le voy a pagar, ¿no? La cuestión es que si tú produces 10, el Estado te expropia 7. ¿Cómo te lo expropia?
de la siguiente manera. Tienes un impuesto de la renta de personas físicas que es proporcional y progresivo, las dos cosas. Luego tienes una seguridad social, que es la que corre por parte del empleado, más luego la que corre por parte del empleador. O sea, el empleador es obligado por Hacienda a retenerte un 25% sobre lo que produces, un 25% en concepto de seguridad social. Eso, más IRPF, más luego los impuestos indirectos, el impuesto al ahorro, el impuesto al valor añadido, que es el impuesto por consumir, más luego la inflación, que es otro impuesto que está ahí, sofisticado, más o menos se te lleva entre un 60-70%, y eso así, ¿cómo vas a crecer? Es imposible, ¿no? Crecer. ¿Es realista pensar en bajar impuestos y mantener la sanidad, la educación, las famosas carreteras? ¿Tú crees que es realista? ¿Hay algún país que lo ha conseguido? Pero si es que el gasto que hay presupuestado para sanidad y educación está entre el 5 y el 10%. Si el resto no se va en sanidad y educación, si se va en lo que os acabo de decir, somos el país con más coches oficiales que hay prácticamente en Europa, más que en Estados Unidos. Tenemos récord de políticos y funcionarios. Hay más funcionarios ya que autónomos. Más funcionarios que autónomos. Sí, ahora mismo es una estadística que acaba de salir hace poco. Más funcionarios ya que autónomos. Pero eso, ese sistema es insostenible. Es insostenible. Luego tenemos muchísimos más pensionistas que gente trabajando. O sea, vivimos en una estructura que es completamente Ponzi. Fijaos que los salarios reales de los jóvenes cada vez son menores. Por eso los jóvenes no se pueden ir de casa, no tienen poder adquisitivo. ¿Cómo te vas a poder ir a ningún lado a independizarte si te están expropiando el 60 o 70%? Y luego vendrá el típico socialista y me dice, ya, pero es que las carreteras, educación, sanidad. Aquí en Andorra no hay carreteras, por ejemplo. Hay carreteras, ¿no? Yeah. Hay alumbrado y tal. Te compro, mira, aún no estando de acuerdo, te compro que la sanidad sea pública. Te lo compro. Y la educación también, te lo compro. Aunque no estoy de acuerdo, porque creo que la sanidad y la educación tienen que estar en un mercado libre de competencia, pero bueno, vamos a dejar eso. Vale. ¿Dónde se va el resto? ¿Dónde se va el resto? Pues el 30% del sector privado, 29% del sector privado, sostiene al otro 71% en España. Eso es insostenible, porque hasta en Estados Unidos, que también hay una socialdemocracia, que también están con el rollo de los aranceles, que son completamente liberticidas, el peso del sector público es un 30% y el sector privado un 70%. Claro. Nosotros no podemos competir con absolutamente nadie. España tiene un problema muy gordo estructural. Y ahora mismo no se ve porque las cosas más o menos van bien, estamos en una fase de expansión del ciclo económico, todavía no hemos entrado en recesión, pero llegará. En teoría está creciendo España, ¿no? ¿Han dicho? Bueno, está creciendo en general el sector servicios, como siempre ha sido, pero la industria sigue sin diversificar, ¿no? Yeah. Los salarios no han crecido en absoluto. O sea, dices, bueno, está creciendo España, pero los salarios reales están disminuyendo. Igual. De hecho, la pérdida de poder adquisitivo del español medio está en máximos ahora. El español es mucho más pobre ahora que hace 10 y 20 años. Normal, la inflación en los últimos 6 años es más, la inflación acumulada es de más del 20% desde que ha llegado el socialismo. Bueno, el socialismo siempre ha estado en España, porque da igual PP que PSOE, todos son partidos socialistas o socialdemócratas, ¿no? Pero el deterioro progresivo de la moneda fiat, perpetuado también por Estados Unidos, es bestial. O sea, lo del euro no os podéis hacer una idea de la gran estafa que es. Y es que las cosas hay que decirlas tal y como son. Alguno me podrá tachar de, joder, que dice estafa, no sé qué. Pero fijaos, os voy a dar un dato. En el año 2000, cuando nace el euro, el metro cuadrado, una vivienda, mejor, voy a ponerlo así para que se entienda mejor, una vivienda, en el año 2000, necesitabas, cuando nace el euro, necesitabas 11 kilos de oro para comprarte una vivienda de 100 metros cuadrados en España, una vivienda de 100 metros cuadrados. Esa misma vivienda, hoy necesitas 4 kilos de oro. Sin embargo, necesitas 4 veces más de unidades monetarias denominadas en euros para comprarte esa vivienda. Es decir, en términos de oro, te hubieras enriquecido, en términos de euro, te hubieras empobrecido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el euro ha perdido el 90% de su valor con respecto al oro, como moneda fiat. Todo el que mantuviera euros en el año 2000 y no los hubiera invertido o no los hubiera protegido contra ese impuesto delictivo que no se ve, pero que existe, que es la inflación, todo el que no hubiera cambiado esos euros por activos reales o activos financieros que protegen de la inflación, hubiera perdido prácticamente todo su poder adquisitivo. Es decir, 100.000 euros ahora se convierte, con 100.000 euros del año 2000, ahora puedes adquirir bienes y servicios por valor de 10.000 euros. Has perdido prácticamente todo. Wow. Y la gente dice, no, es que España va bien. Es falso, es mentira, nada va bien. Cada vez
cada vez la gente es más pobre. En términos reales, siempre. No te hablo en términos nominales. Es que hay que diferenciar las unidades monetarias que tienes con lo que esas unidades monetarias pueden adquirir. Y alguien me dirá, bueno, ya, pero es que las cosas están cambiando, los periodos o los ciclos económicos surgen y resurgen y cambian. Es falso. Es falso, el deterioro es completamente progresivo. No vamos hacia un sistema de deflación donde el mercado va a tender a adquirir moneda fiat en lugar de otros activos, porque la moneda fiat te ofrece una seguridad como depósito valor a futuro. Es mentira. El político ha encontrado en la moneda fiat, un filón alucinante para robar. Esa es la realidad, en forma de inflación. Fijaos que muchos decían, no, volvamos al patrón oro, ¿no? Porque, claro, el patrón oro, fijar la cantidad de moneda fiat que tú puedes emitir en función de las reservas de oro, digamos que sujeta al político en su malvado camino perverso de emitir más y más moneda, ¿no? Pero tampoco es real. En 1944 creo que fue la orden ejecutiva 6102 que emite Roosevelt, es directamente cuando Estados Unidos estaba en una crisis. Pues dijo, necesitaban generar inflación para salir de esa crisis de deuda y decidieron expropiar el oro de las familias. La orden ejecutiva 6102, ¿qué hizo? Entro en tu casa, te quito los lingotes de oro que estaban a $20 y automáticamente los fijo a $35. Con lo cual, tu patrimonio, o sea, lo que costaba un lingote $20, ahora cuesta 35. Es decir, lo que he hecho es devaluar el dólar un 40%. Inflación. ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste político muy alto, porque tú me tienes que ir allí al banco a depositar el oro de tu casa. Es como si tengo que cogerlo. Imaginaos pagar los impuestos en forma de voy a coger la tele y tal, y toma, y lo llevo a Hacienda y los pago. Sin que te los quiten en forma de inflación o si te los quiten en la nómina, que no lo ves y tal y cual, lo que dicen los típicos empresarios con mucha inteligencia. Dice, si tuvieras que ir tú todos los meses a pagar esa cantidad de impuestos, verías como otra cara se te quedaba, ¿no? Claro, el coste político de hacer lo que hizo Roosevelt es altísimo. Entonces se inventaron, desligamos el oro de la moneda fiat y ya podemos manipular y la oferta monetaria de la moneda fiat tanto como queramos para que podamos prometer sin pagar absolutamente nada y de forma sigilosa se lo vamos robando al ciudadano. ¿Y luego qué? Y luego cojonudo, porque luego decimos que ha sido Juan Roch que ha subido los yogures y todo el mundo a tragar, porque como la gente no tiene educación financiera... Probablemente, quizá ya lo sabías, pero a lo mejor no con la exactitud y las cifras que nombra aquí Gustavo en el podcast. Y es la realidad, la inflación se está comiendo tu dinero. Y la mejor forma de poder protegerte de esto es invertirlo, ya sean bonos, acciones o ETFs. Y quizás te dé pereza abrirte una cuenta y empezar a invertir. Pero si otro fallo hace la gente es hacerlo a través de entidades que te inflan todo con las comisiones de gestión, haciendo más difícil que las cosas salgan como tú quieres. Por eso, nosotros tenemos nuestro dinero en la plataforma para lo que es buena. Por ejemplo, tenemos nuestras criptomonedas en un exchange regulado, tenemos nuestro dinero para poder gastarlo en el día a día en un neobanco autorizado y también para poder invertir en ETFs como el de S&P 500 utilizamos Freedom24, que para nosotros es la mejor opción. Por ejemplo, Juan, yo aquí tengo el ETF VUAA o vale. VUA, como quieras decirlo, que replica las 500 mayores empresas de Estados Unidos, desde Apple hasta Coca-Cola. Hostia, qué bueno. Es una forma sencilla y diversificada de invertir en grandes empresas con una sola operación. Es que de hecho en mi cuenta lo compro con 3 clics. Es que busco S&P 500, selecciono el ETF y pulso comprar y ya está. Encima Freedom24 está regulado por la CISEC en Europa y está registrado en la CNMV. Y además su holding cotiza en el Nasdaq estadounidense. Además, siendo una de las empresas que más rápido está creciendo actualmente. Si te vas a tomar en serio tu dinero y quieres invertir en ETFs, te dejaremos aquí abajo en la descripción el enlace de registro. Es muy sencillo. Tú necesitas tu DNI, un selfie y una factura que acredite tu domicilio. Y con eso ya tendrías todo para registrarte y empezar a invertir en ETFs. Y recordar que en Freedom24 tenéis para elegir entre más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs y es básicamente muy fácil. O sea, tú eliges el ETF y te conviertes en un titular real. Dicho todo esto, te dejamos el link en la descripción y en el comentario fijado. Crea tu cuenta ya con Freedom24, protégete de esta inflación y seguimos con el episodio. Bueno, y sin hablar aún del euro digital, porque eso da más miedo aún. Ahora entramos en eso, pero fijaos, el sistema está montado para que nos vayamos a la mierda. Sí. O sea, es una locura, ¿eh? Es una completa locura. Lo que pasa es que, menos mal que vosotros, con la gran labor didáctica que hacéis de exportar educación financiera, y yo, menos mal que estamos intentando abrir los ojos a la gente, pero aún así nosotros nos vamos a poder cubrir, y de hecho nos cubrimos, incluso ganamos dinero con este sistema perverso. Porque yo y mis clientes hemos ganado un montonazo de dinero en los últimos 3 años con el oro y las mineras de oro. Nos hemos inflado. Y digo, menos mal que hay socialismo, si no, no hubiéramos ganado esta cantidad de dinero. Y luego dices, bueno, vamos a ver, ¿en qué mundo? Yo que tengo 2 hijos, uno de 9 y 11 años, digo, a lo mejor estoy exagerando. ¿Hacia qué mundo vamos? CBDC.
dinero programable. O sea, las CBDCs es, después de la inflación, el mayor... Explica esto cómo es. Dinero programable. Ahora lo explico. O sea, las CBDCs es la mayor ingeniería delictiva que ha conseguido hacer un organismo burocrático de todos los tiempos, después de la inflación. Primero fue la inflación que ha conseguido robar a todo el mundo cantidades ingentes de dinero, y ahora son las CBDC. La CBDC es dinero programable, es decir, el dinero, digamos que es deuda, ¿no? El dinero es deuda y es emitido en un 97%, es lo que conocemos como dinero, es intercambios incompletos que en forma de deuda, billetes, ya sean cuentas a la vista, depósitos y tal, pero bueno, normalmente suelen ser creados por los bancos comerciales. Cuando otorgas un préstamo, estás creando en el activo del cliente, estás poniéndole euros, y en tu pasivo tú tienes un depósito, y en el activo del cliente tiene un préstamo. Eso es, en el activo del cliente tiene un depósito y en tu pasivo tú tienes un préstamo. Esos son euros que creas, ¿vale? Al menos cuando lo crean los bancos privados, es verdad que están regulados por el Banco Central, que puede decir o no decir cuánto puedes crear o no, o al menos intentar controlarlo con los mecanismos de reserva, pero ahora ya con el dinero programable todo recae sobre el burócrata que está dirigiendo el Banco Central Europeo, que en su gran mayoría de veces va a ser un político, ¿no? Ahora mismo está Lagarde fue ministra de Economía de Francia, y de vicepresidente, ¿quién está? De Guindos, que fue ministro de Economía de España, ¿no? Claro, estos señores dicen, vamos a ver, ahora aprovechando que viene Bitcoin y tal y cual, vamos a inventarnos un euro digital. ¿El euro digital qué es? El euro digital es dinero programable. ¿Dinero programable qué significa que es? Significa que, a juicio de un político, él puede decidir dónde consumes, qué consumes, cómo consumes, hasta qué plazo puedes consumir. Él puede darle a un interruptor y automáticamente que tu dinero no valga absolutamente nada. Además, como es programable, puede ser ad hoc, puede ser a nombre de Luis, Pepito, Luis no sé qué. O sea, puede fomentar que si consumes una cosa, esa cosa te dé un rendimiento en forma de tipo de interés o no, o un rendimiento en forma de tipos de interés negativo por consumir algo que no le gusta al Banco Central. Es decir, tu libertad ha dejado de... La poquita que tenías ha dejado de existir. Porque si el Banco Central Europeo quiere, tú no puedes gastarte dinero en Andorra. Simplemente mete, como es dinero programable, la CBDC dice, mete una restricción y dice, este señor no puede gastar dinero en Andorra. Tu libertad se ha ido al carajo. ¿Cómo no van a subir activos como Bitcoin y oro? Que son activos que precisamente ofrecen todo lo contrario de lo que esto está intentando hacer. Es lo más liberticida del mundo. La gente no lo quiere ver, pero estamos en un sistema que es completamente liberticida y opresor. Para poder entender todo lo que hemos hablado, hay dos conceptos que me gustaría que explicaras más en profundidad para la audiencia, y así vamos trabajando esa educación financiera. El primer concepto que has nombrado ha sido la moneda fiat, para explicar el término fiat, y en segundo lugar, la parte del patrón oro. Has explicado cómo surge la rotura del patrón oro con Roosevelt, pero la gente como que se ha quedado ahí a medias de, vale, ¿esto qué significa inflación respecto a esto? Todo esto. Entonces, si puedes profundizar en estos dos conceptos, te lo agradecemos. Bueno, moneda fiat se le llama a todos los billetes de curso legal, a los dólares, a los euros, a los yenes, a las libras. Vale. Se llama, viene fiat porque en teoría fiat en latín es por imposición, y es dinero fiduciario, es decir, dinero que se basa en la confianza que tenemos sobre el emisor de esa moneda. Eso es la moneda fiat. Si yo confío en el Banco Central Europeo, el mercado le da validez a los euros. Si yo confío, es verdad que cada vez menos, por ahí está el tema de la inflación, si yo confío en el dólar, el mercado le da validez a los dólares y por tanto no tengo muchos impedimentos a atesorar dólares. Sin embargo, si yo no confío en el bolívar, entonces no atesoro bolívares, me deshago de ellos cuanto antes, la velocidad de circulación de esa moneda aumenta de forma geométrica y eso hace que sea superinflacionaria. Es decir, lo que hace es que me tenga que ir a comprar el pan con una carretilla llena de billetes. ¿Por qué? Porque el mercado lo rechaza. Es decir, de alguna manera los bancos centrales y los estados no tienen la capacidad de imponerte a ti el dinero, sino que el mercado en última instancia es el que decide si tu dinero es valioso o no a través de la confianza que deposita en el emisor. La Reserva Federal, hoy por hoy, pues el mercado tiene bastante confianza, pero vemos que esa confianza se deteriora y lo vemos en los bonos cuando repuntan mucho los tipos de interés de los bonos, como ha sucedido ahora cuando Donald Trump se ha puesto a jugar
a jugar con el tema de los aranceles, que si pongo, que si quito, que si subo, que si tal, y el mercado ha empezado a atizarle diciendo, sí, tú haces esto, pues yo vendo bonos americanos y veremos quién gana, ¿no? O sea, realmente la moneda fiat es el 97% de lo que circula en el mundo, y eso es deuda, intercambios incompletos, ¿vale? Es bienes presentes por bienes futuros, ¿vale? Eso es la moneda fiat, así un poco a grosso modo. Esto es entendible, perfectamente. Sí, y es creada en su gran mayoría por los bancos comerciales. Cuando tú vas a un banco y le pides un préstamo de lo que sea, 5.000 euros, el banco te da esos 5.000 euros y eso es nueva creación de dinero, oferta monetaria. Eso es lo que hace expandir la oferta monetaria. Por tanto, si los bancos tuvieran reticencias a no dar préstamos o infirieran que estamos en un clima o en un ecosistema hostil, reducirían, no tendrían tantos incentivos a dar préstamos y la oferta monetaria se contraería. Es lo que haría, eso es cambiar el ciclo económico, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una fase expansiva en la cual si tú vas al banco, pues es bastante probable que el banco te dé el préstamo, por supuesto si cumples con unas condiciones de endeudamiento que sean validadas por el departamento de riesgos. Eso es la moneda fiat. Y el 97% de todos los intercambios que circulan en la economía son moneda fiat. Es decir, tú no hacemos cambios en spot. Yo no te doy a ti mi casa por un coche. Son intercambios incompletos. Es decir, lo que es el famoso trueque o intercambios directos. No, lo que hay son intercambios indirectos. Para eso surge el dinero, para facilitar los intercambios indirectos, ¿vale? Y luego, el patrón oro era un sistema en el cual el ser humano, los bancos centrales, fijaban el valor o la paridad de sus divisas en función de las reservas que tenían de oro. El país. Cada país, efectivamente. Esto antiguamente era así, es decir, hasta el siglo XIX el patrón oro era, tú tienes tantas reservas de oro, tu moneda vale tanto. Cuantas menos reservas de oro tengas, menos vale tu moneda. Está muy bien, ¿no? Está fenomenal. ¿Realmente por qué? ¿Por qué está fenomenal? Porque evita que el político pueda endeudarse masivamente. Claro. ¿Por qué? Porque si tienes 10 lingotes de oro, vamos a poner un ejemplo absurdo, como mucho, si tienes 10 lingotes de oro, como mucho, tu divisa puede valer 10 marcos o 10 dólares o lo que sea, ¿vale? Pero el valor de esa divisa se fija en función de las reservas que tengas de oro, ¿vale? Fijaos lo importante que es el oro. ¿Y esto por qué se hace? Porque el oro es un bien económicamente escaso, cuya demanda estructuralmente supera a su oferta, ¿vale? El oro es un bien, además, muy valioso por el ser humano por una serie de circunstancias. En general, tradicionalmente, han sido dinero prácticamente todas las commodities, por una razón de sentido común. En la materia hay tres estados, el gaseoso, el líquido y el sólido, ¿no? Gaseoso, pues es difícil que un gas sea dinero, ¿no? El líquido, pues imagínate intercambiar con agua, ¿no? Pues no parece muy eficiente, ¿no? Así que solamente pueden ser cosas sólidas. Dentro de las cosas sólidas, lo que ha sido más durable, más fácil de acumular, más fácil de intercambiar, más divisible, más fungible, han sido las materias primas. Prácticamente todas las materias primas han sido dinero. Si os paráis a pensar, la sal ha sido dinero, el cobre ha sido dinero, la plata, el platino, en fin, una infinidad de materias primas, ahora no recuerdo más, pero el azúcar también ha sido dinero. De hecho, sal viene de salario, ¿no? Hostia. Sí, salario viene de sal, ¿no? De que te pagaban con sal. Claro, pagaban con sal. Prácticamente todas las materias primas han sido dinero. ¿Por qué? Porque es más fácil de dividir, son sólidas, son más fáciles de guardar, etcétera. Pues dentro de todas las materias primas, dentro de todas las commodities, la que el ser humano ha adoptado como punto focal ha sido el oro. ¿El oro por qué? Porque es prácticamente indestructible, es un bien súper fungible, o sea, cada cantidad vale lo mismo que otra cantidad del mismo quilate y tal, es brillante, en teoría es bonito y sobre todo, y lo más importante, es escaso. Esta es lo que la gente tiene que entender, por qué el ser humano valora los bienes. El ser humano valora los bienes porque son económicamente escasos, es decir, porque su demanda supera estructuralmente a su oferta. Y por eso es importante que la gente entienda que la tesis de Bitcoin y la del oro descansan en el mismo sentido, en que son económicamente escasos. Y la gente dice, bueno, es que claro, el oro, ¿yo por qué me anticipé a la tesis del oro? Pues muy sencillo. En el mundo ahora mismo hay, en 5.000, 6.000 años de extracción de oro, el ser humano ha sido capaz de extraer 200.000 toneladas de oro.
Para tú valorar el oro tienes que tener el concepto de escasez monitorizado en la cabeza, si no, no vas a ser capaz, como si fuera una postal. Porque el oro no produce rendimientos exógenos, no lo puedes medir por sus dividendos, no lo puedes medir por sus ventas, no produce ningún tipo de ventas, no produce flujos de caja. Entonces necesitas acogerte a algo. ¿Y a qué? ¿A qué es? Al concepto de escasez. Y dice, bueno, vale, pero ¿cuánto oro hay en el planeta? 200.000 toneladas, vale, ¿y qué? Como si me dices, yo qué sé, pues, ¿y qué coño es eso? Bueno, pues 200.000 toneladas es toda la cantidad de oro que se ha extraído en 5.000 años, la puedes meter en una piscina olímpica. O, para que lo visualices mejor, Hostia. en una pista de tenis, de la que juega Nadal y Federer y tal, no sé qué, en una pista de tenis, un bloque gigante de oro es todo el oro que hay en la Tierra. En 5.000 años, todo el oro que hay en la Tierra. ¿Vale? Y ahora alguien me dice, vale, ¿y qué? Bueno, pero si hay muchísimo más oro por extraer, vale, y aquí viene el gran kit de la cuestión. De ese gran bloque de 200.000 toneladas que puedes meter en una pista de tenis, una pista de pádel grande, solamente quedan en la Tierra por extraer 50.000 toneladas, es decir, un 25% de ese bloque. Un 25% de ese bloque. Y esto es estudios hechos por el World Gold Council, el Instituto Geológico de Estados Unidos y muchos otros institutos geológicos que son bastante fiables, que dicen, que determinan que la cantidad aproximada de oro por extraer de la Tierra son 50.000 toneladas más. Se han extraído ya 200.000 en 5.000 años, que por supuesto están, las tienen aquellos que más las valoran y no las van a soltar, salvo que tengas necesidades de liquidez. El ritmo de extracción de oro anual es aproximadamente 4.000 toneladas. Estimaciones sensatas dicen que nos hemos quedado sin oro, entre los próximos 15 años ya no va a haber más oro por extraer. Con lo cual la oferta de oro se va a convertir en la misma oferta que la de Bitcoin, limitada a una cantidad exacta de unidades. Y de esas 50.000, el Instituto Geológico de Estados Unidos determina que 10.000 son imposibles de extraer, porque están en las fosas marianas, porque están en el núcleo, muy cerquita del núcleo de la Tierra, porque están en sitios donde no se puede extraer. Y yo he hablado con CEOs de mineras, de hecho me voy a Argentina dentro de 2 semanas a ver a una minera de oro de un CEO que me ha pedido que por favor vaya allí y tal y cual, y cada vez lo están pasando peor para extraer oro, porque mucha gente dice, no, es que la tecnología y tal y cual, nah, mentira. El oro cada vez es más difícil de extraer y sobre todo, y lo peor, es que los accionistas no quieren poner dinero para extraerlo. Es decir, por eso las mineras de oro tradicionalmente a largo plazo ha sido un mal negocio, porque bueno, el asset allocation de los CEOs es complicado, han puesto mucho dinero en proyectos donde luego no había tanto oro. Claro. Es que es un negocio muy complicado, tremendamente difícil. ¿Eso va a cambiar en el corto plazo? No. Entonces, ¿qué va a pasar? En un sistema donde el político cada vez tiene más poder, donde sí surgen las CBDCs, que es dinero programable, y por tanto dinero, por tanto extracción de tu libertad. ¿Qué va a pasar con el oro en una situación así? Pues que se va a ir a las nubes, pues igual que Bitcoin. ¿Pero crees que es un consejo financiero para cualquier persona? Es decir, ¿crees que cualquier persona podría empezar a invertir oro o es algo que solo está destinado para ricos? O sea, creo que no es un consejo financiero, creo que es un deber. Creo que cualquier persona, después de ver este podcast, debería plantearse cambiar todos sus activos denominados en euros o en dólares o lo que sea, su moneda fiat, por oro o por otros activos que mantengan igual de bien que el poder adquisitivo. El oro no hace más que subir. Desde 1971, cuando se pone fin al patrón oro, lo que os he contado, porque Nixon descubre que si quiere realmente hacerse grande como político, tiene que prometer cosas que no puede cumplir, pero para eso tiene que financiarlo con algo y no puede elevar los impuestos porque eso tiene un coste político muy elevado. Y dice, empiezo a emitir deuda a saco y ya vendrá otro y que la pague otro. Y coge y dice, venga, va, desligo el oro del papel moneda que emita la FED. Lo desligo completamente y así yo puedo endeudar a la gente y nadie sabe nada de lo que está pasando aquí en España, en Europa, ¿no? Dice, nada, ya da igual, ya que lo pague otro, ¿no? Entonces, en esa época, en 1971, hace 55 años, ¿no? Pues 54 años, el oro estaba a $35 la onza. Madre mía. ¿Hoy? A 3.500 casi. Ha multiplicado por 100. Y espera, porque como es limitado... Efectivamente. O sea, al otro por ciento. Claro, o sea, lo normal es que siga subiendo, pero fijaos, es que, dice, no, es que en 54 años has multiplicado por 100. Este cálculo lo he hecho yo ya, pero eso significa que la yield o la rentabilidad promedio anualizada del oro es de un 8 o 9% anual. 8 o 9% anual. Teniendo en cuenta, ya libre de crisis, deflaciones, etcétera. O sea, teniendo en cuenta que el oro también lo pasa mal, hay ciclos en los que los pasa mal. Pero con todo, si promedias la rentabilidad anualizada, te da un 9%. Joder. Es una bestialidad.
Y encima, no solamente te protege contra incertidumbre monetaria, sino también contra cualquier potencial guerra, lo que sea. Hoy mismo Israel está atacando a Irán. ¿Qué ha hecho el oro? Subir un 1 y pico %. Mientras el mercado está cayendo, el oro está subiendo. Y tú me preguntas a mí, con mucha inteligencia que tienes, ¿tú crees que la gente que no debería comprar oro? Mira, si algo te tenemos que pedir, y es la única cosa que pedimos, es que te suscribas, por favor. Te vamos a explicar brevemente porque nos ayuda un montón. Si queremos traer invitados cada vez más grandes, cada vez más interesantes de los que traemos, suscribirse y tener ese número mucho más grande nos ayuda un montón como carta de presentación. Así que si estos episodios te gustan, por favor, suscríbete, que no cuesta nada y a nosotros nos haces un gran favor. Y hay un equipo detrás motivado, hay un equipo detrás que quiere hacer las cosas mejor y todo nace de algo que es gratis y que a ti te cuesta un segundo, que es ir abajo y suscribirte. Así que, por favor, abajo, y también en audio estás escuchando esto, vota esto con 5 estrellas, pásaselo a alguien, nos ayudas muchísimo. Gracias por expandir el mensaje. Claro, no, yo me refiero si cualquier persona puede comprar oro, es decir, un asalariado puede comprar oro. Claro, cualquiera puede comprar ¿Cómo oro. se hace eso? Bueno, hay varias maneras de comprar oro. Puedes comprar oro físico o puedes comprar oro papel, ¿vale? El oro papel es comprar ETFs o comprar un fondo de oro, así lo voy a dejar así sencillo para que la gente entienda. Eso, vas a tu banco y dices un ETF de oro físico que esté respaldado por lingotes de oro reales. Las grandes marcas, Vanguard, Wisdom Tree, BlackRock, los ponen a disposición, ¿vale? Es muy barato y es muy líquido, tremendamente líquido. A golpe de botón puedes comprar y vender. ¿El orden es que ellos tienen 1 tonelada de oro y te la venden en una parte? ¿O el orden es que no tienen ese oro y lo compran en la siguiente compra? Tienen el oro almacenado en bóvedas, ¿vale? Vale, entonces ellos te van dando. Sí, entonces, no, tú directamente no tienes el oro físico en tu casa, lo tienen almacenado en bóvedas y tú tienes un derecho, ¿vale? Pero claro, tienes un derecho. Un derecho significa o implica que la contraparte o la otra persona tiene el qué, una obligación. Activo, derecho, pasivo, obligación, ¿vale? Ya hay que una promesa de pago. Por tanto, el riesgo de tener un ETF de oro o papel oro es mucho mayor que tener el oro físico en la mano. Las promesas de pago, al tener el riesgo de contrapartida, tienen un tipo de interés o tienes que exigirle un tipo de interés más elevado, por eso es más barato. No hay nada mejor que tener el oro físico en la mano. ¿Y dónde podemos comprar oro físico? Yo me quiero comprar un lingote o algo. Pues puedes comprar hay tiendas especializadas en Madrid, hay sitios que se dedican a eso, y lo importante de aquí del oro físico, que se puede comprar y se puede vender, es que sepáis que es menos líquido que el oro financiero, es decir, si te entran ganas de vender, no vas a salir a la calle e inmediatamente lo vas a vender, vas a tener que ir a un sitio especializado, pero te lo van a comprar, y ahí vas a tener que comparar los precios que te dan, y el precio a lo mejor es un 3 o un 4% por encima de su precio spot de cotización. Pero bueno, teniendo en cuenta que está subiendo un 20% al año, pues un 20% es lo que ha subido en el último, desde lo que va este año, y en los 3 últimos años ha subido un 100%. Pero, a ver, realmente si alguien me pregunta, yo creo que grandes patrimonios tienen que tener oro físico sí o sí, y si eres un pequeño inversor, tampoco te vas a complicar la vida comprando, pero también puedes comprar monedas de oro que tienen mucha fácil colocación en el mercado. La cuestión es que entiendas que el oro es buen dinero, es un depósito valor, no te va a empobrecer en el paso del tiempo. En cambio, la moneda fiat sí. Entonces, aquello que dicen que es dinero, no es dinero, o no es tan buen dinero. Y aquello que dicen que no es dinero, como el oro, resulta que sí que es dinero. ¿Por qué? Porque puedes hacer intercambios en el espacio-tiempo sin que tú pierdas poder adquisitivo, ¿no? Vamos a profundizar después en cómo se almacena ese oro. Has hablado antes de estrategias para grandes patrimonios, sobre diversificarlo en diferentes países, cómo se hace eso, todo lo haremos después. También la plata, por ejemplo, como otra opción, que también puede ser interesante. Si tú fueras o sea, si fueras una persona que opinara totalmente en contra de ti, ¿qué argumentos sólidos usarían para desmontar tu argumento? Es decir, si tú tuvieras que autoargumentarte en contra, ¿qué te dirías para no invertir en oro? Ya lo han hecho, ¿eh? ¿Y sabes quién lo ha hecho? Warren Buffett. Warren Buffett decía que no había que invertir en oro porque no producía absolutamente nada. Claro, porque no es una empresa. Claro, porque Warren Buffett tiene la cabeza estructurada como un gran value investor, ¿no? De hecho, fue discípulo de Benjamin Graham, sí, que es el creador del value investing, ¿no? De la inversión por valor. Entonces, el mejor argumento que te puede dar es que el mejor inversor de todos los tiempos te diga que cómo inviertes en una piedra que no produce absolutamente nada. Este es buen argumento, ¿eh? Sí, pero es que él se equivocó,
porque lo que Warren Buffett no tuvo en cuenta es que el oro sí que produce servicios de liquidez. Pues el que tiene oro tiene liquidez en el tiempo, es el único activo testeado por el mercado durante milenios que es capaz de proteger contra cualquier tipo de incertidumbre, pero principalmente contra la incertidumbre monetaria. No hay ningún activo tan sólido y testeado por el mercado que sea capaz. Entonces, ¿cómo no va a producir algo? Claro que produce una cobertura, produce unos servicios de cobertura que no hay en el mercado nada parecido, ni siquiera Bitcoin, porque Bitcoin está en proceso de descubrimiento por parte del mercado. Entonces, la única tesis que me puede decir es esa. Warren Buffett, en mi opinión, en eso se equivocó. El oro produce servicios de seguridad, servicios de liquidez. Y otra es que, bueno, pero es que ha habido momentos en los cuales el oro ha caído. Y es verdad, y ha habido 15 años donde el que hubiera comprado oro hubiera permanecido plano, no hubiera ganado absolutamente nada. Y mientras que la bolsa subía, efectivamente. Es que el oro, como cualquier activo, hay que promediarlo a largo plazo, pero tiene épocas o ciclos donde lo hace peor. Entonces, alguien me podría decir, vale, pues entonces... Vale, yo es que no te digo que lleves siempre la misma cantidad de oro. Ahora es un momento espectacular para incrementar tus posiciones en oro. Pero a finales de 2012, cuando el Standard & Poor's 500 estaba en 670 puntos y luego inicia un rally alcista sin precedentes hasta los 6.000 puntos que lo hace multiplicar por 9, pues oye, si encuentras Apple, Amazon, Google, Microsoft, derribadas de precio en un entorno de deflación donde ya no existe inflación porque la gente está acojonada y no quiere invertir en ningún lado, pues no tiene sentido que te cubras, porque peor no puedes ir. Yeah. Entonces ahí yo digo, pues vende un poco de oro, joder, suéltalo. Ahí sí, claro, suelta oro, pero no todo, porque como he dicho antes, el oro cubre contra todo tipo de incertidumbre. Si hay una guerra mundial, lo que va a subir es el oro. Y ya le pasó a Warren Buffett con el Bitcoin, ¿no? Sí, que también igual, hizo la misma crítica. Criticó mucho Bitcoin de la misma manera y también se equivocó. Están invirtiendo, ¿no? Desde su empresa en... No sé si está invirtiendo o no, pero sé que se equivocó. Criticó las criptodivisas y el fallecido Munger, que era su socio, pues lo ponía verde a Bitcoin. Bitcoin es uno de los mejores inventos que ha hecho el ser humano en el siglo XXI. Pero siguiendo la teoría de Warren Buffett, por ejemplo, una minera de oro sí que estaría bien para invertir, sí, ¿no? Porque genera mucho valor. Sí, de hecho él ha llevado. Él ha sido accionista de Barrick Gold y de muchas mineras de oro. ¿Tú lo ves interesante invertir en mineras de oro? Yo llevo 2 años con la matraca de las mineras de oro. Lo que pasa es que es un negocio muy complicado de entender. Entonces, uno no puede tener la tesis o la relación simplista de decir el oro sube, voy a comprar mineras de oro, porque no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, hay correlación entre el oro y tal, pero esas correlaciones se han roto. De hecho, las mineras de oro están cotizando, ahora ya han corregido un poco ese gap, pero hasta hace un año las mineras de oro estaban cotizando como si el oro estuviera a $1.000 la onza, cuando estaba el oro a $2.200. No tiene ningún sentido, claro. Es que en las mineras de oro tienes 2 patas. La pata de la materia prima de la commodity, que es el oro, que por supuesto, si el oro cada vez vale más, la minera de oro lo vende más caro, pero también la pata de los costes de extracción. ¿De qué te sirve que el oro valga más si los costes de extracción cada vez son más altos? Yeah. Tu margen unitario se deprime. Lo que ha sucedido es que la inflación afecta muchísimo a las mineras de oro porque son negocios muy intensivos en capital y muy intensivos en salarios, en CAPEX en general, ¿no? Entonces, claro, cuando controlas un poco esos costes y los CEOs se ponen las pilas con dónde vamos a excavar, por decirlo de una manera muy sencilla, entonces automáticamente optimizas el negocio, el modelo de negocio, y el margen unitario sube. Consecuencia, las mineras llevan un 60% de subida este año. Wow. Claro, pero también yo lo que veo es que estás invirtiendo en algo que posiblemente en 10-15 años ya no haya tantas mineras, ¿no? Tiene como fecha de caducidad. Efectivamente, estás invirtiendo en algo que es tiene una incertidumbre bestial. O sea, realmente una minera de oro, primero, cada vez hay menos oro, segundo, cada vez hay más regulación, tercero, y consecuencia de los 2 anteriores, cada vez hay menos incentivos a comprar oro. Por eso, a pesar del gran aumento de la demanda de oro mundial, tanto que ha aumentado, que ha llevado al oro a multiplicar por 2 en los dos últimos años y medio, la oferta de oro sigue constante, se mantiene. Fijaos que un aumento de demanda debería consecuentemente llevar un aumento en la oferta en tanto en cuanto los productores tienen muchos incentivos a meter pasta en aquellos sectores donde el precio cada vez sube más. Es una alarma
el precio es una alarma bestial de que ahí hay valor, ¿no? Sin embargo, con las minas de oro, la estructura, la oferta es prácticamente inelástica y limitada ¿a cuánto? A 4.000, 4.500 toneladas anuales. ¿Por qué? Porque extraer oro no es apretar un botón y extraer oro. Yeah. Es muy complicado y hay muy poca gente que esté dispuesta a poner pasta en las minas de oro porque te puedes pegar una leche. De hecho, yo no la recomiendo a largo plazo. Me parece que es un negocio... con mucho riesgo. Hay muchísimos mejores negocios. Muchísimos mejores donde puedes dormir tranquilo, ¿sabes? Tú imagínate que te llega un tío... Voy a simplificar mucho las cosas, pero es que las cosas se entienden simples, ¿no? Llega un tío y dice, oye, ¿tú qué tienes? 100.000 euros, dámelos y tal, que es que he visto ahí, mira, creo que ahí abajo, a 1 kilómetro abajo, 800 metros, hay oro, pero a lo mejor no lo hay, pero bueno, y luego extraerlo, mirar a ver si es bueno, ¿no? Y tal y cual. Frente a otro como Jeff Bezos dice, mira, ¿qué modelo de negocio tengo? Voy a llevar todas las casas, lo que pidan, a golpe de clic, lo van a tener al día siguiente y si no lo quieren lo devuelven y yo no les cobro nada. Yeah. Yo me voy al negocio de Jeff Bezos, ¿para qué me voy a meter el otro entierro, no? Eso es lo que les pasa, ¿no? Si yo invierto en Apple y lo pillas en este momento de rally alcista, obviamente haces mucho dinero. Pero hay una contrapartida y es que si a Apple de repente le pasa como a BlackBerry, de un año para otro acaba en la quiebra. Entonces ahí ya puedo visualizar los pros y los contras, ya no veo solo el lado bueno de la moneda. En el caso del oro me gustaría saber cuál es esa contrapartida, cuál es ese valle que no está viendo la gente, que podría pasar, que puede existir, pero que obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los contras del oro y cuáles son ese escenario en el que podría irse a la mierda? Buena pregunta. A mí lo que me inquieta alguna vez es que el Instituto Geológico Americano, los institutos se hubieran equivocado y hubiera más existencias por extraer de las que previamente dijeron, ¿no? ¿Eso es un escenario que podría ocurrir? Sí, es bastante improbable, pero bueno, existe. Vale. El resto de tesis, no hay ninguna tesis en contra del oro, es que todas son a favor. O sea, cuando se venda todo el oro que hay de oferta, eso no va a provocar que la gente no se incentive a comprar oro, porque va a seguir siendo una reserva de valor y claro, la gente va a querer posicionarse ahí. Todavía más reserva de valor. Todavía más aún. Claro, más escaso. O sea, el ser humano valora los bienes porque son marginalmente escasos, es decir, satisfacen tus necesidades en cada vez menor proporción, es la utilidad marginal decreciente. Cuanto más tienes de algo, menos lo valoras. Eso es una ley praxeológica que funciona así, es el ser humano. Cuando nos han programado, quien nos haya programado, nos ha dicho a estos tíos, a los seres humanos, que sepáis que los seres humanos, si tienen 10 coches y estrellan el último coche contra la pared, le tiene que doler menos que si solo tiene un coche y lo estrella. Vamos a meterle ese procedimiento al ser humano. Tiene que ser así. O si tienes 100.000 euros, si te gastas 1.000, me duele menos que si solo tengo 1.000 y me quedo sin ellos. Vamos a metérselo al ser humano. Nos han programado así. Es la ley de la utilidad marginal decreciente. Entonces valoramos menos una unidad adicional de un bien cuanto más oferta hay. En el oro es todo lo contrario. ¿Por qué te crees que Bitcoin es valioso? Tan valioso. Bueno, aparte de que tiene unas funciones que son muy útiles, al margen de eso, y la utilidad mayor que tiene Bitcoin es que es reserva de valor. Reserva de valor. ¿Y qué lo convierte en reserva de valor? Que su oferta es completamente inelástica, dicho de otra manera, que está limitado a 21 millones de Bitcoin. Pero es que es lo mismo que el oro. El oro está limitado a 250.000 toneladas, punto, ya está. Entonces, ¿contra eso qué hay? Pues algunos haters que tengo para decir, pues que venga un meteorito y se estrelle contra la Tierra lleno de oro. Sí, lo que más te va a preocupar es el oro. Exactamente, si se va a ir todo. Alguna cosa que me podría preocupar, pero no ahora, es que volemos a la Luna o a Marte y se encuentren yacimientos de oro. Pero ahí podría ser, se aumenta automáticamente aumenta la oferta, digamos que la sensación de escasez cambia la percepción de escasez cambia en el ser humano y automáticamente valora menos el oro. Pero aún así, y con todo, puede ser que el hombre se inventara la manera de proteger la sensación de escasez de oro en la Tierra como con una denominación de origen, por ejemplo, diciendo, bueno, a poca diferencia que hubiera del oro lunar, si es exactamente igual, las mismas propiedades, es muy difícil hacer lo que estoy diciendo, pero si hubiera una ligera diferencia del oro lunar o el oro marciano o el oro Plutón con respecto al oro de la Tierra, el ser humano en la Tierra trataría de proteger esa cobertura del oro diciendo, sí, pero no es oro terráqueo, este tiene más no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, y aquí también entramos en los grandes patrimonios mundiales que controlan el mundo, si tienen oro, van a intentar hacer para que el oro se mantenga al precio, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso ha pasado, han intentado más de una vez manipular el oro, pero es que el oro lo que lo va a mantener en precio es la relación que hay entre la oferta y la demanda. Claro.
O sea, piensa que la capitalización bursátil del oro son 22 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de que la capitalización bursátil de Nvidia es 3 billones, estamos hablando de 8 o 7 veces más que Nvidia. El oro es el activo que más capitaliza bursátil de la historia de la humanidad, a años luz del siguiente. Pensar que la de Bitcoin es 2 billones. El oro capitaliza 10 veces más que Bitcoin, claro. 15 veces o 14 veces más que la plata, 8 veces más que Nvidia, 7 veces más, 8 veces más que Apple, que Microsoft. Pero eso ahora, ¿no? En 20 años, ¿qué pasará? En 1000 años yo creo... No, en 20 años, ¿qué pasará? Por ejemplo, con Bitcoin, capitalizará más, ¿no? Sí, tanto Bitcoin como el oro en 10 años van a capitalizar más 100%. ¿Y quién de los dos ganará? Van a estar ahí. Claro, yo estaba pensando, ¿tú crees que compiten o cooperan? Porque, no, cooperan. Porque viendo que Bitcoin no tiene riesgo de que, yo qué sé, que desaparezca porque es algo físico, funciona más rápido por la tecnología, como que parece más atractivo a ojos de la gente el Bitcoin que el oro. No, es buena apreciación la que haces, pero es que, vuelvo a repetir, es que el oro no es valioso o Bitcoin no es valioso porque tenga mejores cualidades que el oro, es valioso porque es escaso. Entonces, mientras que el oro no pierda esa cualidad de escasez, da igual. De hecho, fijaos, el oro tiene más ventaja competitiva sobre Bitcoin que Bitcoin sobre el oro. La gente está equivocada, la gente dice Bitcoin sobre el oro porque puedes transportarlo de una manera a otra de una manera mucho más fácil. Claro. El oro evidentemente, pues tienes que ir a la frontera, te lo pueden quitar, lo que sea, porque puedes esconderlo mejor. Bueno, el oro también lo puedes esconder muy bien, pero a lo mejor Bitcoin también, porque nadie sabe que lo tienes, tampoco el oro lo sabe, ¿no? Pero a lo mejor te piden el DNI para comprar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la gran ventaja competitiva que tiene el oro sobre Bitcoin, que es bestial? Pues que el oro lleva 5.000 años siendo puesto a prueba por el mercado. 5.000 años. ¿Y qué ha hecho el oro? Doblar en los últimos 2 o 3 años. O sea, contra eso, ¿cómo puedes luchar? Imaginaos una empresa, a mí las empresas que más me gustan, decía Warren Buffett, son aquellas que seas capaz de visualizar dentro de 20 años y que sigan existiendo. Coca-Cola, fijaos que lleva Warren Buffett en cartera. Coca-Cola, American Express, Apple, ¿no? Apple, empresas que sabe que van a seguir existiendo dentro de 15, 20 años. Es difícil, es fácil prever que el mundo, que a lo mejor, no sé, que a lo mejor, yo qué sé, Google no esté dentro de 20 años, pero es difícil pensar que Coca-Cola no va a estar, ¿no? No sé, a mí, o que McDonald's no va a existir. Ya, o Visa. Pero fijaos, McDonald's. ¿Pensáis que dentro de 10 años pueda desaparecer McDonald's? Yo veo todos llenos. Es que, pero y además es que es una cosa que es inherente al ser humano. Y la Coca-Cola, ¿pensáis que la Coca-Cola, pues, salvo que llegue un estudio médico y diga esto produce cáncer en 10 años? O sea, que no es así. Pues el oro igual. El oro lleva, es una empresa que lleva 5.000 años con el ser humano, protegiendo al ser humano de todo tipo de incertidumbres. Sí, es una locura. Pero ¿cómo? O sea, ¿tú de verdad crees que va a llegar una nueva tecnología y va a desbancar al oro? Cuando lo que hace valioso al oro y a Bitcoin, las dos cosas, es la propia escasez estructural me refiero a escasez en cuanto a que la demanda supera la oferta. Si hay una cosa, yo qué sé, si yo tiro ahí una uña mía, eso porque haya una no significa que sea escasa, porque nadie la quiere, y el hecho de que nadie la quiera significa que la oferta es estructuralmente más grande que la demanda. Claro, la adopción del mercado es lo que también pesa mucho, ¿no? Exactamente, la adopción del mercado. Entonces, dice, no, Bitcoin y el oro van a... el oro va, mejor dicho, Bitcoin va a desbancar al oro. No, ni de coña, van a coexistir juntos. El Bitcoin surge porque el oro tiene unas cualidades, el mercado necesita unas cualidades que no tiene el oro, pero el oro como depósito de valor es clarísimo que va a seguir valiendo más, ¿no? Te pongo un reto, vamos a hacer un juego. Tienes 100.000 euros y tienes que encontrar la ruta más segura a llegar al 1.000.000 de euros. ¿Qué decisiones tomarías con esos 100.000 euros? Bueno, pues comprar empresas infravaloradas. Segura, la ruta más segura, no la más rápida. Para mí lo más seguro es comprar barato. Es decir, una cosa es la volatilidad y otra cosa es la seguridad, vale. El riesgo. Yo siempre trato de decir, intentar que la gente entienda que la volatilidad es buena y es necesaria, porque la volatilidad es la tesis de inversión que yo tengo clara, pero que el mercado no tiene clara, y como consecuencia de que el mercado no tiene clara, me deja oportunidades muy buenas de comprar barato. Eso es la volatilidad. La volatilidad vale. Es la velocidad a la que viajan los precios. Si los precios viajan a mucha velocidad, es que la gente no tiene clara cuánto vale aquello que está comprando. No cuánto cotiza, sino cuánto vale. Pero yo sí lo tengo claro. Yo digo, esto vale 50. Ahora se está moviendo de 20, 22, de repente cae a 10. Volatilidad altísima, compro más. Fenomenal. Bien. Pero para mí ¿el riesgo cuál es? El riesgo es que tú estés comprando caro.
Si estás comprando algo caro, no tienes margen de seguridad. En una caída te la puedes comer o no tienes recorrido al alza, ¿no? Con respecto al valor objetivo que tú le has dado a ese activo, ¿no? Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál es la mejor manera de ganar dinero? 100.000 euros es una cartera de acciones infravaloradas por el mercado y sobre todo si tengo la suerte de que estamos en un periodo de crisis o de alta volatilidad del mercado, como el que tuvimos hace 2 meses con los aranceles de Trump. Fenomenal. En un mes y medio hemos conseguido hacer un 20%. Prácticamente todo el mercado. ¿Gracias a qué? Gracias a la volatilidad. Gracias a que tú has visto antes que muchos que el problema que está pasando en el mercado es coyuntural. Bien, yo lo que quiero es comprar empresas que estén pasando por alguna razón coyuntural un problema pasajero, ¿no? Y que sé que eso el mercado el largo plazo lo va a corregir, ¿no? Vale, entonces, hago un añadido a esto. En ese caso tú tienes que tener una habilidad muy valiosa, que es saber invertir y saber gestionar el patrimonio. Ahora vamos a poner que es una persona al uso del que escucha el podcast, nosotros mismos no tenemos ni idea de invertir. La forma más segura para una persona que no tiene ni idea de inversión, no sabe valorar una empresa, no sabe comprar barato, no sabe qué hacer y quiere asegurarse de llegar a esa riqueza, ¿cuál sería el camino? Vale, yo creo que la mejor cartera que puede hacer una persona en el contexto, en el ejemplo que me estás poniendo, es 60% indexarse o comprar el Standard & Poor's 500 o indexarse al MSCI World, al mundo, pero que al final el MSCI World tiene un 50% del S&P 500. Hostia. 60% indexarse, y yo voy a ser un poco contrario a lo que ha dicho el mainstream siempre, ¿no? 60% renta variable, 40% renta fija. No, 60% indexarse al Standard & Poor's 500, ¿vale? A mí eso me daría mucha seguridad y creo que eso va a tirar a largo plazo, aunque ahora esté un poco caro. Y el otro 40%, en lugar de renta fija, oro físico. Del tirón. O oro, papel, bueno, vamos a poner oro. ¿Y dentro de esa inversión no habría porcentajes de, vamos a poner un 5% a la plata, un 10% al Sí, Bitcoin? sí, venga, también si el cliente es quisquilloso, le diría, venga, vale, y un 10% lo vamos a dividir entre 5% oro, 5% plata, 5% Bitcoin. Por tanto, haría Pero una no cartera. haría ni falta, podrías hacer full oro y ya está, ¿no? Sí, yo haría 60%, en ese ejemplo que me has puesto, haría 60% ETF indexado al MSCI World, Renta variable, ¿no? renta variable, o al Standard & Poor's 500 o incluso al DAX alemán. El DAX y el Standard & Poor's 500, esto lo sabe la gente, pero suben lo mismo en los últimos 50 años. ¿Qué cojones? Suben igual. ¿Y eso? Bueno, porque el DAX es también está formado por empresas alemanas que son buenas y que al final los índices son darwinianos. Entra lo mejor y sale lo peor. Yeah. Entonces, claro, y encima estamos hablando de que estás comprando a la gente con más talento del mundo, o en teoría los que están ahí, ¿no? O sea, los Jeff Bezos, los Steve Jobs, los Larry Page, o sea, son gente tremendamente valiosa que no están en su casa o en la puerta de Ferraz pidiendo una subvención. Son gente que están en un garaje, sí, es gente que está en un garaje comiéndose la cabeza para ver cómo compito y cómo hago al mundo mejor, ¿sabes? Entonces, el 60% yo haría 60% renta variable, Standard & Poor's 500, 30% oro, 5% Bitcoin, o a lo mejor subiría un poco más de Bitcoin, 10% Bitcoin. Vamos para no simplificar, mira, 60% ETF Standard & Poor's 500, 25% oro, 10% Bitcoin y 5% plata. Tenemos receta. Tenemos Hostia. receta. Yo esto me lo apunto, me lo iba a Y quedar, la plata ahora, la plata ahora me gusta muchísimo. Ahora está bien, ¿no? Está fantástico. Encima la plata también tiene aplicación Industrial. física, ¿no? A nivel industrial. Sí, la plata la demanda mundial de plata es de un 50% para uso industrial. Eso tiene sus desventajas también. Si entramos en una recesión, pues la plata cae, porque si la gente tiende a producir menos, se demanda menos plata, ¿vale? La plata tiene el inconveniente como consecuencia de que se utiliza en un 50% para el sector industrial, que las grandes casas, grandes bancos, UBS, JP Morgan y tal, han intentado sujetar sus precios para que no se dispararan, probablemente por incentivos del gobierno. De hecho, han sido multados con miles de millones de dólares por hacer eso. Pero si no, yo creo que la plata debería estar en $100 la onza ya. De hecho, la relación que existe ahora entre plata y oro está en máximos históricos. Necesitas 100 onzas de plata para comprarte una de oro, ahora mismo. Eso nunca había pasado. La media histórica de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro es de 50. Y ahora está en 100. Claro, el mercado no es tonto y está viendo que ahí hay una divergencia. Todos sabemos que los activos tienden a revertir a la media en el largo plazo, sobre todo cuando hay elementos atípicos en los extremos tan... Lo que quiere decir que probablemente
esto esté indicando que hay una buena oportunidad para comprar plata ahora mismo, ¿no? Exactamente. Porque va a volver a menguar. Exacto. Hay una serie de... bueno, en los mercados, siempre que estás tomando una posición, estás apostando. Estás apostando en función a escenarios probables, ¿vale? Sí. Entonces, tú siempre tienes que descontar o monitorizar que tus escenarios favorables son mucho más que tus escenarios desfavorables. La plata ahora tiene muchos más escenarios favorables que desfavorables. Ahora, si mañana viene una recesión bestial, el mercado empieza a cubrirse con el oro y vende plata y además no se demanda por la pata industrial, entonces la plata puede sufrir, ¿sabes? Pero claro, en contraparte, si empieza a reducir ese enorme gap que tiene con el oro, pues tiene un potencial, lo que decía antes, del 70-80% contra una caída de ¿cuánto? ¿Un 15%? Pues lo que decía antes, ¿no? Margen de seguridad, riesgo mínimo. Yeah. A mí me gustaría, aprovechando que hemos abierto la plata, profundizar un poco en ella y entender, uno, su historia, y dos, por qué siempre ha valido menos que el oro, cuando tiene más utilidad. Esto es gracioso, ¿no? O sea, el oro no sirve para la industria, sin embargo la plata sí y vale mucho menos. Fíjate que son dos cosas... es una gran pregunta la que haces, pero fíjate que la utilidad del oro es muy valiosa, porque el oro es un protector de incertidumbre. La plata se usa para temas industriales, pero el ser humano puede valorar más el uso de protección contra incertidumbre monetaria o incertidumbre geopolítica o incertidumbre de cualquier índole que el propio uso industrial o incertidumbre industrial. Lo puede valorar más. Pero es que además hay una cosa muy clara, que es con la que inicié esta conversación, es que el oro es más escaso que la plata, siendo la plata muy escasa también. La relación de oro-plata es de 5 o 6 veces 1, 6 a 1. Es decir, por cada onza de oro que hay 6 de plata. Es decir... 5 campos de tenis. Eso es, muy bien. La Torre Picasso de Madrid... La Torre Picasso de Madrid entera. De plata. Hostia. Esa es pero fijaos, que también, que tienes toda la razón, que las toneladas que quedan por extraer de plata son 250.000. O sea, todo multiplicado por 5. O sea, que sigue siendo un bien muy escaso. La plata es un depósito, valor como bien escaso que es. Y ahora tiene ese enorme gap con respecto al oro. El oro es la locomotora y la plata es el vagón de cola. Pero es el vagón de cola. Es decir, si hemos avanzado 10 kilómetros, ¿por qué el oro avanza 10 y la plata solo 10 metros? O sea, eso es una ineficiencia. Obviamente hay una parte del mercado, y también lo vemos en los bonos, que está anticipando que podemos entrar en un ciclo de recesión y por eso puede ser que la plata no esté subiendo. Pero como todos son apuestas a favor y en contra, yo creo que la plata tiene más apuestas a favor que en contra, ¿no? ¿Y has conocido patrimonios que inviertan en diamantes? Sí. ¿El diamante también es interesante o sí, cómo es lo ves? interesante, pero es muy complicado porque es un sector tremendamente regulado, muy monopolizado. Vale. La liquidez es mucho más complicada, pero sí, es un depósito de valor, por la misma razón por la que he dicho, porque es escaso. Aún hay menos que el oro, ¿no? Sí, pero por lo mismo que he dicho, porque es escaso. Es que al final, esta charla, todo lo que hemos hablado de valoración, deriva en la escasez. Y deriva en la psicología humana, es increíble. Claro, puro 100%, o sea, en la programación de cómo nos han creado, que luego el ser humano se quiere reinventar a otro ser humano, como con dinero programable, al final intervencionismo, al final es el ser humano ¿cómo intenta convivir el ser humano? Pues uno sometiendo a otros. Y está claro que estamos yendo hacia un modelo de sometimiento que es bestial y tenemos que romper con eso. Ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Se podría sostener el Estado español con unos impuestos como, por ejemplo, los de Andorra? Yo no creo que se pudiera sostener, sino que todo lo contrario, que creceríamos a toda leche. Vale, entonces la pregunta no la he hecho bien. ¿El país saldría adelante? Sí, imagínate. Infraestructura, sanidad... Sí, claro, claro, muchísimo mejor. Imagínate que los españoles, con lo inteligentes que son y capaces que son, tuvieran prácticamente toda su renta disponible. Vamos a volver a dejar educación y sanidad y servicios básicos para que nadie se me enfade. 10-15% de impuestos, 10%, 15% y tal. El resto... Por supuesto, a tomar por culo la gran mayoría de los políticos, burócratas, funcionarios, no se suben las pensiones nunca más y se migra a un sistema de pensiones de capitalización. Por supuesto, no te sube un 10% anual las pensiones, como está haciendo Sánchez y como hará Feijóo para trincar los votos correspondientes de eso. No, porque haciendo eso lo que estás haciendo es condenar el sistema de pensiones es un sistema de reparto. Y como sistema de reparto que es, el cotizante de hoy está pagando la pensión. Claro, si ese sistema funciona muy bien cuando hay menos pensionistas que gente trabajando, pero cuando se invierte la pirámide, como es el caso actual, resulta que estás
estás ahogando al joven para que pague la pensión de la persona mayor. Y muy bien, le pagamos la pensión, pero es que no solamente le estás pagando la pensión, es que le estás elevando el sueldo un 10% anual. ¿Para qué? Para tenerlo contento, como es tu mayor círculo de votantes, tal. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de que los chavales jóvenes no tengan oportunidades. Entonces, lo que necesita España es una revolución liberal. A propósito, hay un libro de Rayo que habla de la revolución liberal de España, ¿no? Una revolución liberal y un cambio de modelo educativo total. Y así estructuralmente, pues conseguiríamos ser uno de los países más ricos del mundo, seguro. Es que es verdad, si lo piensas, si no incentivaran a irse del país, viviría muchísima gente a gusto en España porque es uno de los mejores países de calidad de vida. Entonces, imagínate. Y como tienes más dinero, gastarías más dinero, comprarías más cosas, moverías más la economía. Pero ¿quién quiere crear una empresa aquí? Si tú creas una empresa, contratas a alguien, se da de baja, es protegido, te cuesta un huevo de dinero, no te produce nada. Al empresario es estigmatizado, encima le metes un impuesto sobre sociedades del 25%, luego otro 25% si quieres cobrar ese dinero disponible como en concepto de dividendo, es decir, le robas ya un 50% que le queda para invertir. Es que estamos en completa desventaja competitiva. ¿Y quién está asignando ese dinero? Un político que no se juega nada. Se lo quita el empresario que no duerme por las noches para saber dónde asigna su capital, para crear valor y que el mercado le premie, que eso es el capitalismo, intercambio de premios, y se lo quitas a él para dárselo a un político que lo va a asignar donde le dé la gana sin jugarse nada, que está jugando una partida de póker con fichas falsas y que va a ir all-in todas las veces porque no se juega nada. Pero tío, ¿qué mierda es esta? Es que hay que decirlo así, de verdad. Pero ¿por qué la gente ¿por qué la gente no abre los ojos? Mira, las personas mayores no lo van a hacer ya. O sea, la gran mayoría y tal, o van a decir, sí, llevas razón, pero yo no quiero cambiar mi calidad de vida. Vale, pero los jóvenes, coño, los jóvenes, por favor, que es que os están condenando a la pobreza, a la miseria. Y solo hay una vida. Eso hay que cambiarlo, joder. Eso hay que cambiarlo. ¿Tú qué le dices a tus hijos? Cuando te sientas con ellos, ¿qué les dices? Mi hijo pues le sabe perfectamente lo que es la inflación, los pocos ahorros que tiene los compramos en oro y todo eso. Yo le hablo del libre mercado, del liberalismo, de la soberanía individual y de la falacia del Estado desde pequeñito. Y hay cosas que le están enseñando en el cole, en los libros, que le digo, esto no es verdad, esto que te están enseñando no es verdad. Apréndetelo de memoria y olvídalo corriendo porque es mentira. Y se descojona de la risa, tiene 11 años, pero el otro día le preguntó hace un tiempo Juan Ramón Rayo, le dije, ¿qué es la inflación? Y dijo, pues mira, con 11 años la inflación es la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de que la moneda fiat se deteriora. Eso dijo tu hijo. Sí, se deteriora porque un político arbitrariamente aumenta la oferta. Y le tiró un lingote de oro a la cabeza. Al principio él no entendía lo que era eso, pero ahora ya lo entiende. Él entiende el concepto de escasez, porque yo le explico, digo, hijo, ¿por qué valoras más esto que esto? Jo, papá, porque de esto tengo menos. Ah, pues eso es el oro. Y así él lo va entendiendo, ¿no? Pero eso es educación financiera. Entonces, la gente que tiene educación financiera tiene una oportunidad de sobrevivir en este sistema opresor y coercitivo y liberticida. Pero la gente que no tiene educación financiera, ¿cómo puede ser? El otro día ganó Alcaraz el Roland Garros. Y sale un tuit del ministro Puente. Felicidades a Alcaraz y tal, pero sobre todo por el 1.200.000 euros que vamos a recaudar nosotros, como consecuencia de que le quitan a Alcaraz. No, pero esto es de coña. No, lo colgó el tuit. El ministro puso, gracias por el 1.200.000 que me vas a dar. Sí, exactamente, lo dijo con otras palabras, porque este dinero lo vamos a destinar a sanidad y educación y tal. Mentira. Primero. Es un chiringuito, tío. Es un chiringuito, pero ya no es que la acción sea buena y vayas a construir con esos hospitales, que no lo vas a hacer, que eso es el señuelo para poder robar. Pero ¿cómo un ministro se vanagloria de que alguien que ha aportado un valor incalculable al mercado, como ha sido Alcaraz en ese momento, porque su oferta es reducida, porque es el único que es capaz de ganar a todo el mundo, le quitas más del 50% para que tú arbitrariamente lo localices en lo que a ti te convenga electoralmente? Pero qué vergüenza es esta. Y la gente sigue ciega y no se quita la venda a los ojos. Por favor, macho, que tienes un gobierno que te están robando por todos los lados. Que no, el problema no es el sanchismo, No, que va a seguir pasando, que el problema es el Estado. No puedes tener un Estado tan grande. El Estado hay que reducirlo. Y para reducir el Estado hay que reducir la gente que vive del Estado, que al final es la gente que vive del sector privado. De cada 3 tíos, 7 tíos viven por 3 que trabajan. Eso no es insostenible. Si encima luego hablas con gente del sector de la sanidad
y los pobres viven maltratados, es decir, médicos con ansiedad. De hecho, yo he conocido gente aquí, en la médica de cabecera que tengo en Andorra, que se ha venido por calidad de vida. Porque en España no vivía bien, dice, es que no tenía tiempo, dice, ahora tengo al menos 2 días y eso lo noto mucho más con los pacientes que luego tengo en consulta. Pero escucha, luego claro, obviamente yo no tengo la sanidad pública que me obligan a pagar, más mi seguro privado y mi sanidad privada, pero te digo una cosa, es que los servicios públicos son lamentables. Yeah. Es que te coges un tren y estás acojonado porque no sabes si se va a parar en mitad del camino. Esto está pasando. O sea, es que son lamentables. La sanidad pública te dan cita para, ¿cuándo? 7, 8 meses, estás ahí en una sala de espera que no sabes cuánto tiempo vas a estar y pasa lo que muchos madrileños nos pasa, ¿no? Pues que estás pagando la sanidad pública, la sanidad privada, educación pública, educación privada, estás duplicando todo el rato gastos, más dinero que tiras a la basura. Y dices, no, es que tienes que ser solidario. Es mentira. La solidaridad no consiste en que tú me robes a mí el 50% de lo que yo gano. La solidaridad consiste en que yo, mi dinero, lo localice bien, construya procesos productivos que son buenos para el ser humano y cree empleo y cree riqueza. Eso es solidaridad. Solidaridad es que Steve Jobs haya hecho un iPhone para que yo, desde ese iPhone, pueda enviar un email si estoy en un telesilla y aumentar la producción consecuentemente. Eso es solidaridad y ponerlo a disposición de todos. Eso es solidaridad, no la mentira del socialismo. Eso es una gran falacia. Y eso es lo que es. Y ahí tenemos la prueba, ¿no? Los países más socialistas, fijaos cómo están. O sea, te vas a Cuba, a Venezuela, a todo el sur de América, Argentina, fijaos Argentina, el kirchnerismo, el socialismo, el estatismo, han pasado de lo más ultraizquierda a lo más anarcocapitalista, acojonados, porque ya no podían más, porque 1 de cada 2 personas era pobre, porque tenían inflaciones de 3 dígitos. ¿Dónde nos lleva este modelo? Si ya lo sabemos, lo que pasa es que hay una parte de la población que le da igual. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo de la otra parte de la población. Es que hay veces que cuando ves esto dices, ¿qué puede estar pasando y cómo podemos avisar desde este podcast? Yo creo que una gran parte está en la televisión, porque creo que se filtra y una misma frase se puede decir de 2 formas distintas y hacen que el impacto de la gente sea distinto. Creo que pueden generar un peligro de imagen de que ser rico ahora mismo o perseguir la riqueza es ser una mala persona, que es ser egoísta, que esas personas que están ganando riqueza están siendo egoístas, y creo que puede dejar de incentivar a esa gente que está en el colegio, que está en la universidad y que tiene grandes sueños a cumplirlos. Entonces, ¿qué peligro también tienen los medios de comunicación en este aspecto, filtrando el mensaje? Sí, pero mira, de eso surgís vosotros. Yeah. La gente tiene que empezar a consumir vuestros canales. Y bueno, de hecho ya lo ha hecho. Ya tenéis por cada vídeo más de 100.000 visitas, 2 millones de suscriptores, afortunadamente, porque claro, el valor que aportáis es incalculable, por lo que acabas de decir, porque el resto de medios de comunicación son una red clientelar a favor de quien les pague. Yo el otro día, no voy a nombrar el canal, pero me llamaron de un canal, ¿vale? Para hablar de la inflación literalmente me dijeron, habla de la inflación, no sé qué, digo, sí, voy a hablar de la inflación. Y me preguntaron, bueno, pero esto de Donald Trump, ¿verdad? Está haciendo mucho daño la inflación en Europa y tal. Digo, no, vamos a ver, Europa tiene sus propios problemas. El problema de Europa se llama Europa, con toda la burocracia que tiene, que aquí es imposible tirar un pedo sin que pase por 50 políticos y 50... O sea, el problema de Europa es Europa. Y me cortaron rápidamente. ¿Te cortaron? Sí, me cortaron, porque querían que dijera que Trump era un cabrón. Que también lo es, pero que yo no voy a hablar de decir que Europa no crece por Estados Unidos. Es una mentira. Europa no crece porque ahí se ha instalado una mafia burocrática bestial que pretende absorber toda la riqueza de los que ellos quieran para distribuirla como les dé la gana. Y un continente que se ha convertido en un museo y que es una pena... En un museo, fijaos Alemania. Alemania era el país más industrializado, con más crecimiento, todo el mundo, el modelo alemán, y se ha convertido, el wokismo lo ha reventado. Y ahora han vuelto a salir, porque han visto que no producen, o han caído mucho la producción, los índices de producción industrial, todo, y ahora han salido ya reconociendo que van a emitir deuda por valor de 500.000 millones de euros. Nos vamos a la mierda. Es que, y esto nace de un principio del desarrollo personal clave, que es, en esta ya puedes actuar siendo una víctima o siendo responsable. Exactamente. ¿Cómo puedes pretender que Europa crezca sin ser responsable? Exactamente. Haciendo el ataque a que Trump tiene la culpa es hoy. Correcto. Otra vez somos la víctima de España. Correcto. Somos la víctima de Europa.
Tío, es que así nunca vamos a mejorar. Correcto. No, y sobre todo lo que el Estado ha creado son borregos. Han robado, han expropiado la voluntad de la gente, han expropiado la libertad individual, han expropiado la capacidad, la responsabilidad individual, la capacidad que tú tienes de tomar tus propias decisiones, de ahorrar, invertir tú mismo. Fijaos, las pensiones. Tú pagas un ciudadano que tenga un salario promedio de 25.000 euros en España, entre seguridad social a cargo de la empresa y personal, paga aproximadamente unos 500 euros al mes de cotización para las pensiones para generar derechos de cobro futuros para su pensión futura, ¿vale? Una pensión que va a recibir mucho menor, ya sea porque le van a bajar el importe de la pensión o de la prestación, mejor dicho, o porque le van a retrasar la edad de jubilación, como está pasando en Dinamarca, que ya te jubilas con 71, porque el sistema está completamente invertido, ¿vale? Eso, si tú no tuvieras arraigado como Estado la responsabilidad, porque te ha dado la gana, a través del monopolio de la violencia, de extraer esos 5.000 euros a esa persona anualmente, y esa persona los hubiera invertido en cualquier momento en un ETF del Standard & Poor's 500, que sube de media un 9% anualizado. Madre mía. ¿Sabes con cuánto te jubilas si empiezas con 25 años y te jubilas con 65 años, metiendo 5.000 euros anuales en el Standard & Poor's 500 al 9% anual, que es la rentabilidad promedio que ha hecho el Standard & Poor's 500? ¿Cuándo? Con 2 millones de euros. Que no te van a pagar eso en la pensión ni de... No, es que además, si te mueres, no lo recibes. Eso ya es de broma, ¿eh? O sea, fijaos hasta qué punto el sistema es una estafa. Es una estafa. Te jubilas rico y en vez de jubilarte rico te vas a jubilar pobre, con una moneda fiat que cada vez vale menos. Que con 1.000 euros de pensión no vas a poder irte ni a Albacete. Y que la herencia paga impuestos. Efectivamente, y que paga impuestos. Es una estafa, es toda una mentira. ¿Por qué? Porque nos has expropiado nuestra responsabilidad individual. La responsabilidad individual de que tú tienes, en vez de lanzar el mensaje de, oye, te voy a educar financieramente para que aprendas dónde invertir, dónde tienes localizar el dinero, que eso es bueno para ti y para el ser humano porque se localiza en proyectos productivos que son rentables y que favorecen a la felicidad de la gente y de su calidad humana, en vez de enseñarte eso, te enseñan todo lo contrario. ¿Cuántos socialistas crees que tienen un fondo indexado? Es buena pregunta, ¿eh? Pues no lo sé, pero el otro día, a propósito de la pregunta que me haces, me hizo mucha gracia un socialista, bastante socialista, de los poquitos que me quedan de amigos, no porque no les quiera, no porque no les no me lo he cargado. No, es que me han dejado de hablar. No, es que me han dejado de hablar casi todos. He perdido amigos socialistas. Por eso te digo, yo nunca dejaré de hablar de amigos socialistas, simplemente digo, mira, tío, tiene tara, ya está, tiene que curar, de alguna manera tiene que verlo él, tiene que curarse, poco a poco, vamos a seguir a ver si podemos, ¿no? Pero sí que a propósito de eso, me preguntaba el otro día un amigo, dice, tío, oye, Gustavo, ¿tú qué sabes? ¿Cómo puedo comprar oro? Y digo, ¿y para qué quieres comprar oro? Y digo, no, pues joder, para protegerme de este sistema, porque yo creo que la inflación va a ser cada vez mayor. Digo, entonces, pero tío, eres socialista y me estás contando eso, y dices... Y se quedó así como, ¿sabes? Como estás viendo una película y se congela la imagen, pues igual. Digo, pero no, luego le decía, no, pero él seguía con su rollo socialista. Digo, tío, no estás cayendo en una contradicción. Eso, el socialismo son permanentes contradicciones porque conculca los principios básicos por los que funciona el ser humano. El ser humano es emprendedor por naturaleza. Si a nosotros tres nos dejan una isla desierta, nos vamos a especializar cada uno en una cosa y vamos a intercambiar. Y vamos a construir factores de producción que favorezcan, alarguen la cadena de producción. ¿Para qué? Para mejorar nuestra vida. Si no interactuamos, nuestra vida empeora. Claro, si luego viene un cuarto y te dice, ahora te os voy a quitar de cada producción, os voy a quitar un 25% y ya veré yo dónde la asigno. En no sé qué, no sé cuánto y tal, pero ya él no se juega nada, automáticamente el modelo de producción se va a la mierda. Yeah. Es así. Es así, pero coño, que no hace falta estudiar, que tienes que si lo único que hace falta es pensar. Y derribar tus prejuicios y salir de la zona de confort. Ahora que estamos hablando de educación y formación, ¿qué le recomendarías a la gente para formarse? ¿Algún libro que a ti te haya impactado mucho? ¿Alguna película que podrías compartir? Bueno, muy buena pregunta. Yo le recomiendo tu canal, creo, y canales relacionados con la inversión, que vean, que consuman mucho este tipo de canales, si es que lo van a ver. Y sobre todo les recomiendo, ahora no hay ninguna excusa para no aprender. Hay muchísima información en Internet, en toda, buena, mala y tal, pero hay mucha información. Recomiendo que la gente se forme a través de siendo autodidacta, o pueden estudiar un máster, lo que sea, pero que estudien educación financiera. Libros hay buenísimos para aprender a invertir, bueno, sin ser muy, ¿cómo te diría yo?, sofisticado, pues tienes varios libros.
sin tener idea de contabilidad y tal, pero para saber un poco lo que es la inversión, de autores como Peter Lynch, que es One Up on Wall Street, que es un paso por delante de la bolsa, y luego tiene también Beating the Street o Venciendo a Wall Street, también son muy buenos, de Peter Lynch. Y luego pues de autores, yo creo que tienes los típicos de Benjamin Graham, ¿no? Warren Buffett. Cualquiera de esos te puede valer. Te sobra con eso, ¿no? Sí, Damodaran. Si la cuestión no es que haya un libro mágico que te abra los ojos, la cuestión es que tú quieras dar el paso. Esto es como el alcoholismo. Quiero dejar el alcohol o el tabaquismo. Bueno, pues vayas y pidas ayuda, ¿no? Si quieres de verdad salir de esto, de la zona de confort del sistema, yo intento ayudar a amigos que no han querido que les ayude. O sea, que me han dicho, tío, déjame en paz, siempre estás con tu... Vale, vive en tu mundo, en tu mentira y tal. Hay gente que no quiere salir de su mentira. Pero si quieres salir, bueno, ahora mismo con las redes sociales lo tiene chupado hasta que nos la capen, claro, las redes sociales. Que no lo descartéis. Sí, sí. Claro, que no lo descartéis. En el proceso de invertir oro, para poder hacerlo y cuando ya tienes ciertas cantidades, hablabas antes de distribuirlo por países y de guardarlo y almacenarlo y protegerlo. ¿Esto cómo se hace? Es decir, si nosotros, por ejemplo, mañana queremos comprar un lingote, ¿cómo se guardaría ese lingote y cuál es ese directamente proceso? Sí, es un proceso muy sencillo, porque directamente las propias casas donde compras el oro se encargan de suministrarte toda el... O sea, tú se lo compras y se lo quedan ellos. Sí, ellos te dicen, mira, te compras el oro y te lo almacenamos aquí en España, por ejemplo, en Lumis. Lumis te lo almacena en tal sitio, no sé qué. Lo tienes en tal cámara acorazada y eso, me tienes que pagar un 1% de lo que tengas ahí almacenado al año, o lo que sea. ¿Vale? Y luego por países, pues hombre, depende de qué país, claro, no es lo mismo almacenar oro en Venezuela que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un principio básico de respeto de la propiedad privada que en Venezuela no hay, obviamente, pero hay 3 países muy buenos, Suiza, Luxemburgo, Andorra, aquí se almacena muchísimo oro. Bueno, Pero, o sea, que aquí hay oro físico, sí, en lingotes. Sí, aquí hay mucho oro. Hostia. En Andorra es uno de los sitios con más oro que hay. En casa no recomiendas guardarlo, ¿no? Bueno, como todo en la vida, pues si Te la juegas. no tienes mucha cantidad, claro, te lo pueden robar, pero, o sea, siempre hay un riesgo, ¿no? A ver, al respecto de cuando Estados Unidos quiso expropiar el oro a las familias, con la orden ejecutiva 6102, creo que era, de Roosevelt, solamente consiguieron expropiar el 25% de las familias, porque el oro, al final, fijaos que es muy pequeño. Quiere decir que un kilo de oro es una cosita de nada, ya sabéis lo que pesa un kilo, que es un litro de leche, imaginad, pues nada, y son 100.000 euros. Y eso dividido en 10 partes, pues es muy fácil de esconder, o imagínate que tienes un jardín, pues, aparte que el oro es muy resiliente, el oro no, tú tranquilo que si lo metes a 10 metros no le va a pasar nada, no se va a corroer, no se va a destruir, ni nada de nada, lo vas a seguir teniendo ahí. Entonces lo puedes esconder, pero bueno, siempre vas a tener el riesgo, obviamente el riesgo de que tener que guardarlo, la preocupación, pero eso pasa con todo, ¿eh? El capital del banco, lo que sea, las acciones también te puede quebrar, por eso es conveniente tener cierta diversificación, ¿no? Y para comprarlo con estas formas online, como por ejemplo sería con Freedom24, ¿cómo recomendáis hacerlo con una aportación mensual constante? Sí. O sea, te lo tomarías como otra estrategia, ¿no? No es rollo compro X cantidad de peso, sino invierto X cantidad al mes como un fondo indexado, igual. Vale, si quieres comprar, por ejemplo, un ETF a través de Freedom24, yo lo que recomendaría es hacer DCA o el Dollar Cost Average, que no es otra cosa que ir comprando, o sea, como ir al gimnasio 3 veces a la semana, 4, y poner una dieta, ¿no? Tienes que ser responsable con el ahorro también. Total. Y la inversión. El ahorro no vale para nada si no hay inversión. Entonces, te pones una orden automática, 300 euros, los 300 euros de moneda fiat, que son euros ahora que me dan derecho a una cosa que luego no voy a recibir, por el efecto inflación los voy a cambiar por oro que sí lo voy a recibir. Y pones esa orden automática mes a mes con arreglo a tus posibilidades, ¿no? Y eso es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. Tú has dicho antes que ayudabas a un futbolista o gente joven que gana mucho dinero, que es un contexto bastante curioso porque es gente con muy poca experiencia, que le llega muchísimo dinero. Y en ese mundo del fútbol se estila mucho el llevar relojes, algunos de oro, relojes de muchísimo coste. Cuando ellos te justifican que eso es una reserva de valor, ¿tú qué les dices? Bueno, ¿te ríes o...? Sí, porque me justifican que eso es una reserva de valor, pero luego no tienen lingotes de oro. Entonces digo, ¿cómo eres tan cachondo, no? Sí, dime eso, pero luego ten reservas de oro en tu casa o guardadas por ahí, ¿no? Los futbolistas, en general los deportistas de élite tienen muy mala educación financiera y agravada por el hecho de que, como hemos dicho antes, marginalmente no valoran el dinero porque tienen muchísimo.
ni valoran el patrimonio. ¿Sabéis que hay una estadística que dice que a los 10 años en Estados Unidos el 60% de los profesionales de la NBA se han arruinado? El 60%. Es demoledora. Han tirado todo su patrimonio y su pasta. Y yo conozco a futbolistas que han perdido muchísimo. Yo tengo grandes patrimonios de gente que me ha venido a mí y les he arreglado prácticamente, pero lo que tenían era un desastre. No saben, no tienen ni idea de gestionar. Luego además están muy, ¿cómo te diría yo? Son un blanco fácil de bancos, grandes bancos con grandes marcas. Para aprovecharse. Que no les da igual, ¿no? Lo que tenga el cliente, pues, le vamos a hacer ganar un 5, un 4 y tal, pero le metemos un rejón de un 3, un 2. Y no hay skin in the game o alineación de objetivos. Yo he visto auténticas atrocidades. O sea, tener millones de euros parados en cuentas corrientes, que te puede quebrar el banco. Primero, se lo está devorando la inflación. Segundo, tienes un riesgo de contrapartida brutal porque en España solamente se te cubre entre comillas, porque tampoco te lo cubren, pero bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos por cuenta y cliente 100.000 euros. Yo he visto, desde el punto de vista financiero, he visto auténticas aberraciones. Pues es como si vas al médico y te viene un tío que tiene los pulmones así, no sé qué, y te fuma 3 paquetes de tabaco al día. Y dices, tío, ¿qué estás haciendo, no? Pues lo mismo con esto. ¿Tú realmente le recomiendas tener el dinero justo para gastar en su estilo de vida y ya está, no? Sí, puede tener un estilo de vida, puede no tocar, no aminorar nada su estilo de vida, pero que tenga el patrimonio bien gestionado. Es que un 10, un 12% anual significa doblar tu patrimonio a los 5 años. 12% anual, a los 5 años prácticamente has doblado, pero luego, por el efecto capital compound, que es una relación geométrica de capitalización de intereses, la siguiente vez que doblas necesitas menos tiempo y cada vez más. Así vas doblando cada vez más. O sea, la cuestión no es que no gastes ni te lo pases bien, la cuestión es que seas responsable con las finanzas. Pero claro, ser responsable con las finanzas es complicado, porque la educación financiera es difícil. O sea, saber de finanzas es difícil. Yo llevo 20 y pico años dedicándome a esto y sigo aprendiendo cosas y me dedico 24/7 a ello. Con esto, yendo a otro, o sea, está la salud financiera y saber gestionarlo bien, y luego está la parte de despilfarrar, ¿no? Sí. Y hay una corriente de pensamiento de morir con 0 euros, porque dices, vale, ¿para qué quiero morirme rico? De hecho, Bill Gates hace nada salió diciendo que él no quería ser recordado. Él quería ser recordado por muchas cosas, pero no por morir con dinero, siendo rico, ¿no? Iba a donar 200.000 millones. Iba a quedar el 99% de su patrimonio progresivamente en los próximos 20 años a su fundación, quedándose él con un 1%, que es lo que le heredará a su hija. ¿Qué opinas de despilfarrar, de gastar, de disfrutar de la vida? Hemos trabajado muy duro, Juan y yo, por trabajar y por conseguir grandes resultados. ¿En qué porcentaje debe subir nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida? ¿Entiendes, no? O sea, ¿qué porcentaje despilfarramos en, hostia, pues en un coche mejor, en una casa mejor, en un restaurante mejor? A ver, es que, bueno, cuando hablamos de despilfarrar, yo no creo que tener una buena casa sea despilfarrar, ni mucho menos. De hecho, la vivienda es un activo real que se revaloriza con el tiempo y que bien comprada es una inversión, ¿no? Total. También creo que irte con tu novia a un buen restaurante es una inversión en un momento dado, porque te hace más feliz, porque eso provoca que luego puedas producir mejor, etcétera, etcétera. Otra cosa es lo que acabas de decir tú, que muchas lo dicen, ¿no? Y es, yo me lo gasto todo por si mañana me muero. Eso es una filosofía completamente errónea e incorrecta, porque primero no sabes si te vas a morir mañana. Eso es, luego ya estás incurriendo en una falacia. Y si no te mueres mañana, ¿qué? ¿El resto de tus días los vas a pasar en la pobreza? ¿Y qué me quieres decir entonces? ¿Que te compensa vivir 10 días en la pobreza por uno en la riqueza? Es completamente absurdo. O sea, de hecho, el ser humano no es así. Claro. El ser humano quiere vivir cuantos más días sea feliz, mejor. El ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, busca la felicidad, satisfaciendo sus necesidades, y para eso almacena y guarda dinero porque le hace feliz, o mejor dicho, invierte y pretende tener patrimonio a futuro porque le hace más feliz saber que en el futuro va a seguir siendo feliz, y le proporciona seguridad también el hecho de que a sus hijos y felicidad, que a sus hijos los pueda llevar a buenos colegios, los pueda tener protegidos, etcétera, etcétera. Así que el que dice, yo me lo gasto todo porque no sé si mañana me voy a morir, realmente lo que tiene que hacer es un ejercicio de introspección y plantearse si es tonto o no. Gustavo, tío, hoy ha sido increíble. Muchísimas gracias por la masterclass que nos has dado. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ya todos con cadenas de oro y con lingotes de oro en casa. De verdad que ha sido un gran placer estar con vosotros y qué bueno que tan jóvenes estéis aportando tanto valor a la sociedad.
Gracias, Gustavo. Gracias a ti por escucharnos también. Ya sabes que puedes dejarnos una review de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, donde escuches esto. Y también suscribirte al canal, que es gratuito y nos ayudas un montón y nos motivas un montón. Dejaremos las redes sociales de Gustavo, dejaremos también nuestra lista de correo, donde de forma gratuita te mandamos cada semana consejos, guías, herramientas que puedas usar para mejorar tu vida. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.